El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 8 de abril del año 2026. La frase del día. No hay en la tierra una sola cosa que el olvido no borre o que la memoria no altere. Jorge Luis Borges. ¿Sabe que me sorprende la foto? No parece Borges ahí. Don Steven, ¿cómo le ha ido? Está muy joven ese Borges. Sí, está muy joven. Sí, muy bien, César Augusto, muy bien, muchas gracias, muy contento como siempre de estar acá en el programa más importante de deportes que tiene los medios de comunicación en Colombia. Sí, señor. ¿Sabe que Borges era un tipo amargado? Él tenía un gesto, por eso me sorprende también la foto, porque siempre tenía un gesto como de todo me sabe feo. Pero era un genio, hay que decirlo. Un genio escribiendo, un genio pensando. Era un genio y tenía un genio. Tenía un genio duro y no le gustaba el fútbol. La historia de que paralelamente al Mundial de 1978, final entre Holanda y Argentina, el señor en uno de los teatros más importantes de Buenos Aires programó una conferencia a la misma hora del partido. Es cierta. No, pues, es cierta. Y llenó la conferencia. Pero César, yo tengo una opinión bien impopular. ¿De Borges? No, de los intelectuales. ¿Cuál es la opinión? Muchos, no voy a generalizar, pero muchos intelectuales detestan el fútbol. Sí. Porque uno, no lo entienden, ¿cierto? No, porque es muy básico. Porque ellos están ensimismados, viven en una burbuja donde ellos creen que lo que ellos hacen es lo más importante del mundo. Y está muy bien que lo piensen así. Pero esa superioridad moral de decir que el fútbol pues vale muy poquito. Pero yo creo que no es moral, es intelectual. Ahí la moral no tiene nada que ver, es una superioridad la intelectualidad intelectual. A veces sí, aplica a la moral. ¿Sabe una cosa? Siempre ha habido un divorcio entre fútbol y literatura. Miren, los premios entre fútbol y pensamiento. Miren, nada más en los premios de periodismo. No toman muy en cuenta el deporte. Sí, pero ¿sabe quién ha acercado esas dos fronteras? ¿Quién? Personas como Eduardo Galeano. De acuerdo. Como Juan Viloro. Sí. Como Fontana Rosa. Como Jean-Paul Sartre, como Camus, que hablaron de fútbol y le dieron importancia al fútbol. Y en las épocas de ahora, Jorge Valdano, por ejemplo. Bueno, nuestros periodistas, Yamid es un apasionado por el fútbol, Yamid Amat. Por favor. Darío Arizmendi también tenía Don Darío Arizmendi, en el los corazón, dos. Un abrazo a Yamid, hincha del cuadro Independiente Santa Fe, está sufriendo por esta época. Y Darío, hincha de Atlético Nacional, un poco más contento. Sí, y muchas periodistas también. Claudia, Vicky son de América. Bueno. ¿Cuáles periodistas famosos son de Millonarios aparte de don Gabriel de las Casas? Y de don Juan Fraile. Me la puso difícil. De Millonarios. Pero sé que, por ejemplo, José Gabriel Ortiz es de Santa Fe. Sí. De toda la vida. Daniel Samper hincha de Santa Fe. De Santa Fe está más fácil. Todos los Danieles son hinchas de Santa Fe. De Millonarios menos, ¿no? Sí, puede ser, pero me pueden estar escapando mucho, seguro. Ahora, el tema es que la situación de Millonarios no es nada afortunada, no es nada nueva, ni buena. Digo nueva porque es que Millonarios viene perdiendo partidos increíbles hace rato. Y el de ayer, yo no voy a comparar a O'Higgins ni con Chico, ni con Jaguares. ¿Usted qué le parece O'Higgins después de haberlo visto ayer? No, a mí me parece un buen equipo, es que ayer lo decíamos. O'Higgins... Primero es sexto en Chile. Puede que eso no te diga mucho. No. Ni te diga que es un equipo poderoso. Pero es un equipo que juega bien. Pero es un equipo que no pierde hace un año de local. Que juega bien y que le ganó en Copa Suramericana de local al Tolima, que entre nosotros es un equipo que juega bien, y al Bahía de Brasil, que no es el gran rival, pero le ganó. Son argumentos que hay que dar, ¿cierto? Y que hay que sacar. Pero pues no es, históricamente no es ni Universidad de Chile, ni la Católica, ni Colo-Colo, no es un grande de Chile. Sí, no, no lo Ahora, es. ¿es un buen equipo? Sí, seguro, porque está peleando primer lugar en Chile, como usted dice, hace un año no pierde en su casa. Porque es que si uno mira, Millonarios hoy está por fuera de los 8. Si uno mira las dos, las dos ligas son parecidas, Chile y Colombia, ¿o no? Yo creo que está un poquito por encima y además los resultados, por malos que hayan sido los de Colombia, son peores los de Chile. Pero ¿qué liga podría estar por encima? Yo creo que más o menos las dos se manejan en un término parecido. Sí, tampoco vamos a decir siendo que somos Chile muy un país más Chile. chiquito y lo que pasa es que tiene un fútbol... Y tiene mejor economía que Colombia. De más tradición administrativa, de más tradición económica, mucha mejor economía.
Pero en ese plano, pues si uno subestima a O'Higgins, también tendría que subestimar a Millonarios, porque el equipo no está entre los 8 primeros. Ahora, viene lo del partido. O'Higgins lo superó en el manejo de la pelota, lo superó haciendo En superioridad numérica en el medio, lo superó en precisión, lo superó en definición, lo superó en seguridad defensiva y lo superó en planteamiento. ¿Usted me permite Yo dar sé datos? que usted se me va a ariscar, pero en planteamiento, y yo vengo con mi misma tesis sobre Bustos. Bien Claro. pueda sus datos. Lo que pasa es que usted va a cobrar. O sea, No, yo no usted estoy la cobrando. usted la tenía desde los 2-3 primeros partidos. Desde el Que primero. no, que este señor es muy defensivo. Desde el Cuando primero. comenzó a ganar Bustos, bajó un poquito la espuma. No, y ahorita, no bajé. como no le está yendo bien, Es que la gracia... empieza la espuma otra vez a agitarse. No, Steven. Eso es lo que veo, señor. No, Londoño. Steven, es que la gracia es esa. Porque es que ¿Cuál es criticar la a un gracia? técnico que está en la cola, pues es fácil. No, pero cuando estaba ganando. Y elogiar a un técnico que usted está ya- arriba también es fácil. A mí lo que me cuesta un poquito es que no elogien a Diego Arias, que se está cabalgando la liga. No, pero no se está cabalgando Pero, la venga, liga. Venga, Diego Arias hoy no tiene velas en el entierro porque No, quedó no, no, eliminado, eliminado de los torneos estoy- internacionales. Al menos a Millonarios lo podemos criticar Estoy- porque pierde con un equipo de afuera. Nacional no puede ahorita. Estoy simplemente... A Arias lo eliminaron, pero señor tranquilo, Londoño. ¿Qué tranquilo. tiene que ver Arias en esto? Estoy simplemente haciendo una referencia sobre el rendimiento Referencia de los no al directores lugar. técnicos. Referencia flojísima, señor Londoño, desde el perdóneme. no, pero ¿cómo que? pero- Flojísima. Pero, no porque he un expuesto equipo mi teoría, ya usted me está regañando. Está y poniendo fuera a de eso me Arias que está grita y eliminado. No, se yo no pone estoy los gritando, estoy guantes subiendo el tono. de combate. Ahora, ¿me permite dar Cuando uno sube el un tono, ¿no balance, un balance de datos del partido de ayer de Millonarios que son contundentes? ¿Qué es contundente? Bien pueda. Mire, le van a gustar. Este es el partido con menor expectativa de gol para Millonarios desde la llegada de Fabián Bustos. 0.42. Partido con menor cantidad de remates para Millonarios. 7 usted desde me- la llegada de Fabián Bustos. Usted me permite parar ahí un momentico. Uy, en pero- el primer tiempo, la expectativa de gol, 0.42. XG. No, pero en el primer tiempo, 0.06. Para Y hoy. en el primer tiempo, SGOT, que es la calidad de las posibilidades a puerta, 0. Bueno, el equipo promediaba 15.45 llegadas por partido desde la llegada de Bustos. O sea, producía. Ya no. Este no llegó ni a 7. En el primer tiempo solo tuvo 4 toques en el área y un remate dentro del área. 2 remates en total. O'Higgins, que ha concedido una media de expectativa de gol en contra superior a 0.50 en 7 de los 9 partidos que ha jugado. Ayer, por ejemplo, Millonarios fue uno de los 2, junto a La Serena, que menos expectativa de gol le generó. Y Rodrigo Contreras, al que hemos aplaudido, de hecho dijimos, es el mejor refuerzo del campeonato, que yo creo que lo sigue siendo, pero que ha bajado su nivel. Ayer fue el jugador de Millonarios con más pérdidas, 18, y tuvo su segundo partido con más balones perdidos. El primero fue contra Junior. Y le acabo con esta. ¿Cuántas perdió Contreras? ¿18 balones? 18 balones perdidos. Y los últimos 2 partidos de Millonarios ha conseguido una expectativa de gol en contra de 1.39 contra O'Higgins y de 1.97 con Jaguares. Estas dos son 2 de las 3 cantidades más altas de XG concedidas por el equipo en la era de Bustos. Por eso. El partido de ayer, para Millonarios, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, fue malísimo y lo dicen los datos, no lo estoy diciendo yo. Sí, fue pésimo. Ahora, no me abra los ojos, no me levante el No, es tono. que Diego Arias no tiene nada que ver en esta- no me saque los guantes. en No, esta misa. simplemente Nada que ver. lo puse al látere, como eliminado dirían Diego los curas Arias. cuando dicen la misa en latín, al látere. Pero mire, el tema es muy simple. Yo sigo con mi planteamiento. Cuando llegó Bustos a Bogotá, Bustos utilizó un planteamiento defensivo para solucionar los problemas de Millonarios. Y lo solucionó. Lo solucionó hasta que dejó de hacer el primer gol y hasta que los rivales se le metieron atrás. Que es el análisis que yo vengo haciendo, Steven, hace rato, y usted lo está escuchando desde hace rato. No solo ahora que está perdiendo Millonarios. Lo hice cuando Millonarios estaba ganando y cuando todos estábamos felices con la recuperación del equipo azul por la mano de Bustos, que no la niego. Y no estoy diciendo que es mal entrenador, ni mucho menos. No, te metió que es defensivo, que es defensivo, que es defensivo. No, pero Es defensivo. el tema es muy Bueno, simple. decime una cosa. El tema ¿Quién es simple. falta en Millonarios? No, no. Porque el primer cambio... No, faltan jugadores de ataque. Espera un momentico, ¿Cómo que quién falta? espera un Jugadores de momentico. ataque. Pero a ver, Uno yo- con 3 jugadores de ataque no puede resolver los partidos tan fácilmente como él piensa. Y menos cuando va perdiendo 1-0 y el equipo rival se te mete atrás. Ayer, como en todos los partidos, los 3 Lo que únicos pasa es que a mí jugadores no me gusta, con características César. de ataque y con un manejo
dotado de la pelota eran McAllister, Leo Castro y Contreras. Pero es que de resto, ¿sabe? 8 jugadores en defensa. Su crítica 8 jugadores en defensa. Su crítica, por ejemplo, porque no me gusta. Porque usted se basa en la cantidad de jugadores ofensivos que pone y además no toma en cuenta que los carrileros son muy importantes. El Inter de Milán, el Inter de Inzaghi, que llegó a la final de la Champions, tenía sus 5 atrás y los carrileros salían permanentemente. Sí, pero ¿quiénes eran los carrileros? Estos se parecen a los del Inter de Inzaghi. Valencia sale. Pero sale cuando tiene espacio, ¿no? Y Sarabia, que ayer no estuvo, también sale. Tiene un sistema con 5 atrás. El Chelsea ganador del Mundial de Clubes. Me estás comparando a Valencia atrás, con los de Chelsea. Atrás. Es que el problema no es el planteamiento, Steven. El problema no es comenzar con 5, con 3. Eso es lo de menos. Eso es simplemente una anécdota estadística, posicional, para arrancar un partido. El tema es este. Cuando tienes carrileros como Valencia y como Sarabia, ayer fue Castillo en un invento que no le salió. Lamentablemente que le no había le salió, salido en uno de los partidos. Pero de extremo contra no. Nacional en Medellín. No, de extremo no. De volante por el medio sí. le salió, pero no de extremo. Porque Castillo no tiene esas características. Es buen jugador, es un hombre que le puede aportar a Millonarios, pero no lo pongas a salir como extremos primero porque no tiene ni idea de centrar. Tiró 2 pelotazos bombazos que murieron en la defensa del equipo Eso Higgins. resultó muy mal. Entonces, ahí no le funcionó. Yo entiendo la buena intención y la buena voluntad. Pero cuando uno tiene carrileros que no son Cafú, ni son Roberto Carlos, ni los del PSG y de la Juve que usted me está mencionando, pues cuando el equipo contrario se te cierra, los limitas. Los limitas enormemente. Pero a mí cuando ayer hay particularmente espacio, me parece que Higgins tampoco se cerró. No se cerró. Bien, es pero cierto. no se cerró. Es que eso fue lo más grave. No se cerró y los carrileros no pudieron pasar, no pusieron a aportar. Ahora, se demora demasiado en los cambios. Se demora demasiado. Ya lo había hecho en el partido anterior contra Jaguares. A Beckham se demoró para meterlo 22 minutos. Ayer lo metió al minuto 82, necesitando ataque, necesitando colectividad. Y hay un pecado para Bustos que me parece más grave. El partido Millonarios, desde el minuto 68, lo afrontó con 1 menos por la expulsión de Jorge Arias. Expulsión tonta, además. Tonta, pero clara. Sí. Era doble amarilla y se tenía que ir. Y al minuto mete a Falcao. Yo pregunto, ¿era el partido para Falcao? No, quizás. Falcao viene de 53 días sin jugar. Millonario estaba con 10. Perdía 1-0 en ese momento. 1-0. Uno necesita con 10, jugando de visitante, jugadores que tengan un desarrollo, un desplazamiento, una posibilidad física dentro del terreno de juego que le dé chance de equilibrar el partido. Pero Falcao no estaba en condiciones físicas para poder equilibrar un partido, luchar y pelear. Falcao tocó 7 pelotas y los pases fueron al ladito. Entonces, a mí me parece que sí, se están planteando cosas que no van contra la realidad de los hechos, ni contra lo que están pidiendo los partidos y las circunstancias del juego. A Millonarios le ha pasado lo mismo, Steven. Pero venga, contra Chico, Millonarios... hizo gol Chico, no pudo. Contra Fortaleza, hizo gol Fortaleza, no pudo en condición de local. Contra Jaguares, hizo gol Jaguares y no pudo. Y contra Inter Bogotá sucedió lo mismo. Hizo gol Inter y tampoco pudo. Pero Millonarios no pierde por haber alineado 5 defensores. No, es que yo no estoy diciendo que la razón de la derrota es el esquema. Es que no, yo no me pego de ahí. Venga, pero permítame participar en el programa. Permítame participar en el programa, que creo que también hago parte. ¿Y le parece que no ha participado? Pero es que llevas 5 minutos, yo te estoy escuchando. Usted se está alichando. Es que déjame, te doy argumentos de lo que estoy mencionando. A ver, ayer Millonarios pierde porque repite errores, no porque haya alineado más o menos jugadores defensivos o de ataque. Claro que tiene que ver. No, César, pero ¿cómo no va a tener que ver? Elizalde, por ejemplo, en el segundo gol, culpable total, César Augusto. Bueno, sí, pero... Culpable, renuncia a la marca. ¿Qué es esa flojera, Elizalde? Sí, pero ¿y qué ¿Cómo hacemos? te pones a correr detrás del delantero? Y ves que tu compañero viene a tratar de cerrarlo, pero estaba lejos y dejas la corrida. No, Elizalde, así no se puede jugar en Millonarios, viejo. Entonces, es mucho más eso. Vainas puntuales, César. El otro gol. No, pero ayer no fue puntual. Sí, es ayer puntual no porque fue para puntual. mí el segundo gol, 70% de lo come Elizalde. Y el está otro, bien, hay el de errores Ginás, individuales. El de Ginás, pero César Millonarios Augusto. no pierde únicamente por errores individuales, es que perdió el mediocampo, César, no tuvo la pero pelota, los no goles. generó Vamos a los oportunidades goles. de Vamos gol. a los goles Tuvo puntuales. 3.
Porque vos podés jugar mal, pero sacar el resultado. Pero los errores puntuales te condenan a no sacar el resultado. Lo de Ginás, esa de pronto un mal árbitro en Colombia, de pronto. Pero allá, ¿qué te van a pitar eso, viejo? No, si no, era un duelo normal. No, pero aquí tampoco te la pitan. Normal. Esa historia de que aquí sí te la pitan, no te la pitan. Malo, César. Porque es que, un árbitro muy malo. ¿cómo se llama? Castillo fue el jugador, el centro delantero de ellos, que es bastante bueno. Sí. Castillo puede que lo haya manejado y todo, pero es que además Ginás le perdió la posición, Castillo se va adelante y cuando ve que no le puede ganar, se tira. Porque creo que se tira. Sí, no lo agarra. No, una vergüenza. No lo agarra. Ahora, Steven. Eso no puede pasarle a Ginás, hay errores, tipo con tanta experiencia, tan bueno que es, porque yo creo que es buen defensa. Hay errores individuales, hay errores puntuales en los goles. Pero el funcionamiento colectivo de Millonarios hoy es paupérrimo. Yo no estoy diciendo que no, malo. César. Y el funcionamiento colectivo. César, pero entonces los detalles individuales que marcan en tu contra los tenés que mitigar cuando no tenés eso que vos decís. Si el funcionamiento anda mal, pues al menos que individualmente no cometamos errores. Sí, pero hay un tema que es elemental. Si yo voy perdiendo un partido 1-0, ¿cómo lo resuelvo más fácil? ¿Con 8 jugadores de características de marcas y 3 de ataque o con 6 de características de marca y 5 de ataque? Es un tema elemental, matemático. Pero decime pues, ¿qué hubieras hecho hipotéticamente? No, porque ahora yo no voy a decir qué hubiera hecho yo porque yo no soy entrenador de fútbol. Pero estás criticando el planteamiento, entonces de alguna manera ya estás opinando sobre el técnico. Estoy criticando el planteamiento que se mantiene cuando el equipo pierde 1-0 y el otro equipo se cierra bien. Entonces decime, ¿qué debió haber hecho Bustos o el entrenador, llámese como se llame? ¿Un hombre más de ataque? ¿Quién? ¿Beckham? ¿No le parece que Beckham entró en el minuto 82? Era Falcao. Vale. No era Falcao. Perfecto. No era Falcao. Incluso Hurtado Cabezas era otra alternativa de ataque interesante que podía haber entrado. Ahora, yo repito. ¿Quién? Hurtado Cabezas Hurtado. No, pero Cabezas Hurtado no es. Ahora es el salvador de Millonarios. No, sí pero, lo dudo mucho. pero Beckham si no hay Castro más. te la compro. Pero si no hay lo más. que pasa es que Beckham Castro. Entonces, ¿para qué lo llevan de suplente? César. Si no puede ser una opción de salvación y de cambio de estructuras y de práctica de partido, ¿para qué lo llevan? Pero Cabeza Hurtado no es mal jugador. César, no, pero Millonarios no es mal jugador. Mucho con pero entonces usted prefiere tener dos carrileros que no salen, que no pueden en la individual, en el encare, superar a los contrarios, mantenerlos en el campo, mantenerlos en el partido, que dar la alternativa a jugadores que tienen por naturaleza más condición para jugar en ataque. Pero mire, el tema con Beckham Castro, que yo no voy a tomar a Beckham Castro, que me parece que es la opción o era una opción importante. Lo de Beckham no lo entiendo. Sin embargo, si usted mete a Beckham Castro, Millonarios le sigue jugando lo mismo, porque Beckham Castro no es un tipo para tener el balón, para distribuir, no sé qué. Mire, a mí la falla de esto, digamos, de la estructura, y es una falla, digamos, de buena fe, porque es que para mí contrataron un jugador que tenía todo el juego, toda la técnica, todo el talento para venir y explotar los Millonarios, y no lo ha hecho, que es Carlos Darwin Quintero. Sí, yo creo que Carlos Darwin Quintero es la pieza que le está. Sí. Carlos Darwin. Hay que recuperarlo. Carlos Darwin. Hay que recuperarlo. Métele un. Yo sé que él debe. Esta situación no le debe estar a él gustando ni pasando. No creo que la esté pasando bueno. Pero Carlos Darwin, te están esperando en Millonarios. La expectativa era alta. Hicieron un esfuerzo grande por traerte. Yo creo que Carlos Darwin debería ser esa pieza. Mire, que hoy a Millonarios le dé una forma distinta de jugar. Porque si metes a Beckham Castro, pues sí, lo metes y él resuelve y hace goles. Pero el tema es que Millonarios seguirá jugando lo mismo si no metes Steven, o si no tienes jugadores de otro corte. Steven, además hay otro problema gravísimo. Uno juega con 5 defensas, con 3 centrales. Repito, el esquema, porque eso no es sistema, el esquema no es el que define los partidos ni la manera de jugar. Es simplemente el inicio de juego de acuerdo a unas características individuales y un trabajo colectivo. Pero cuando uno tiene 3 zagueros centrales, no le pueden seguir haciendo goles de cabeza. Sí, no le pueden seguir haciendo goles de cabeza. No, y Arias, lo más grave de Millonarios, ¿sabe cuál es? ¿Qué es, Steven? Y Arias Arias está en mal nivel. Así como tuvo un gran nivel el año pasado, hoy está en mal nivel. Elizalde, ni fu ni fa. Y Ginás, que creo que es el mejor de todos, cometió un error en el primer gol. Nosotros tenemos dos grandes problemas que nos cobran, nos pasan factura en copas internacionales permanentemente. Y es, uno, los goles tempraneros.
¿cierto? Sí. Que eso ha sido un dolor 12 de minutos cabeza. contra O'Higgins. Dolor de cabeza para los equipos colombianos. Y 2, las expulsiones. Y ayer Millonarios las 2. Arias haciendo expulsar irresponsablemente y el gol tempranero. Y él dijo, no, por favor, no, pero te echaron ¿no qué? por segunda amarilla, Chao, segunda amarilla y nada que ver. Muchas. Ahora, el tema es que la situación de Millonarios es tan grave futbolísticamente porque el equipo no evoluciona, involuciona. No, y lo dijo el técnico. Y yo lo dije ayer en la polémica, coincidimos con Bustos, que además me pareció que fue autocrítico y fue claro en la conferencia de Eso es lo que prensa. uno quiere escuchar de un técnico. Y sabe lo que tiene y lo que le está pasando, nadie acuerdo, mejor que de él. acuerdo, de acuerdo. Ahora, cuando hay necesidades como la que tiene ahora el equipo, con compromiso internacional, Copa Suramericana de por medio, arrancando mal como lo hizo en Chile, pues tiene que equilibrar si son oportunos los cambios o no. Lo cierto es que con lo que está haciendo, la cosa no le está saliendo y pierde ante rivales con los que no tiene que perder. Y el drama más grande, ¿sabe cuál es, Steven? ¿Cuál? Que hoy Millonarios extraña a Sergio Mosquera, que hace 2 meses para la hinchada era el peor jugador de Millonarios. Pero resulta que con Bustos se potenció, fue clave en la línea de 3 y mientras Andaba estuvo muy ahí, bien, andaba el muy equipo rindió en esa intención defensiva, de seguridad, de marca que quiere implementar el técnico argentino y que le dio resultados al principio, pero ahora no. Y Samuel Martín entra y casi se manda un autogolazo. No, lo de Martín, esa pelota que tira el tiro de Dios esquina. mío, qué susto. Ahora uno entiende la presión del partido, él no tiene perfil zurdo. Es totalmente pero derecho. no tenía nadie Era que una lo pelota para estuviera rechazar presionando. de izquierda. No, pero la podía controlar, y la sacó. César, la podía controlar. No, hay que controlarla en No esa había- zona. pero no había Acabando de entrar nadie. era muy difícil. No había nadie al frente. pero eso uno no se da cuenta en el momento en la cancha. Pero bueno, un llamado a nuestro ganador del corrientazo, Steven. ¿Cómo llama? Arroba Mauricio Mayorga Rico 1362. Oiga, Mauro, aparezca. Si no aparece hoy, llevamos 3 días buscándolo. Mauro, si no aparezca. aparece hoy, nos toca mañana sortear el corrientazo de otra manera. Voy con correos rápidos antes de la pausa. Germán Amaya dice: César Augusto debería rodearse mejor, o por lo menos con alguien que no sea tan fastidioso. Está hablando de mí, muchas gracias, don Germán Amaya. ¿Le está diciendo fastidioso a usted? Sí, me está diciendo. Todavía no he llegado allá. Me ha dicho Estoy cosas a peores, le punto. quiero decir. Vladimir Vargas, ¿quieren ustedes que los equipos y los jugadores del fútbol colombiano que están participando en las copas internacionales no se preparan lo suficiente para llegar a la gloria, sino solo para participar y ya? No, Vladimir, yo no creo. Los jugadores se preparan y se preparan bien y entrenan y hacen su mejor esfuerzo. Pero hay un tema que aquí es determinante y lo vamos a analizar más adelante. La intensidad. Cuando uno no tiene intensidad en el juego, ayer O'Higgins le ganó a Millonarios por físico y por intensidad. Aparte de que por fútbol fue superior. Pero ahí es donde Que los entre argentinos otras, nos superan, los brasileños de hoy César. también y los de otros países Que entre también. otras cosas la intensidad no es solo velocidad, porque la gente cree que el equipo intenso es el que más corre. Ayer, por ejemplo, el Bayern fue un equipo supremamente intenso en el primer tiempo. No, los dos. Por la capacidad. Real Mira el Madrid y primer Bayern. tiempo, el primer gol como No, pero cómo fueron arranca. intensos la todo el manera, partido, La Steven. manera en la que recupera. Por eso ¿cierto? valen El lo que jugador. valen. La manera en la que se ordenan para recibir los atacantes y la manera en la que finalmente ejecutan esa posibilidad de gol. Ya vamos Todo a hablar, eso es intensidad. Ya vamos a hablar de eso porque hay un interesante correo de Alfredo Villadiego Lora que nos pone a debatir sobre el tema Luis Díaz. Y Alexander Navarro dice, no sé qué opinión le merezca a César que el equipo azul de Bogotá se le haya caído cuando ganaron los 2 partidos a Nacional. Lo daban como invencible. Ahora que pierde con Jaguares y el equipo chileno le da un baile, espero que no digan barbaridades para defender a Bustos. Don Alexander, primero que todo su correo César no le ha dado a Bustos tiene una Le piedrita pega todos dentro los días terrible. acá. Y se ve que usted no me oye a mí, porque he cuestionado cosas de Bustos No, desde pero el si fuera comienzo. Gamero. Si fuera Gamero. No, a Gamero también lo cuestioné. Es que mire, vuelvo a decir, cuando el técnico va en la cola es muy difícil decir, ese señor se tiene que ir, la costumbre del señor Arce. Pero cuando están ganando y criticarlos, ahí es cuando el tema se pone bueno. Ya seguimos. Bueno, en la convocatoria, 3 noticias de selecciones, don Steven Conego. La primera, Yasser Asprilla definitivamente no lo compre el Galatasaray, únicamente ha jugado 2 partidos en la temporada. Como titular, regresa al Girona. Estaba evaluado en 20 millones de euros. La segunda, Álvaro Montero, suplente en el próximo partido de Vélez. Es decir, que aparentemente pierde la titular.
Montero lleva de titular 12 partidos, era figura, hasta el partido anterior ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que lo reseñamos aquí, perdieron 3-2 y tuvo tuvo una mala actuación, incidencia en el primero y en el tercero. Pues resulta que el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, que es el técnico, vuelve a poner a Tomás Marchiori, que era el arquero de 3 años, veterano, figura, había perdido el puesto con Montero, pero lo vuelve a poner. Dicen que va a rotar. Vos me criticás a mí por ser radical. A mí me parece que es exagerado, yo estoy de acuerdo con usted, pero por un partido lo saca. Y dicen en Argentina que los va a rotar. Y la otra noticia, Steven... Eso es mentira. Eso de que lo van a rotar. Lo rota? Mira que en América dijeron eso y al final, ¿quién se quedó con el puesto en América? Osorio rotó a veces. Eso terminaba siendo... Además, uno que va a rotar... Camilo Vargas fue y se quedó con el puesto porque que el hombre era mejor con los pies y le fue muy mal. Bueno, y la otra noticia es que murió Mircea Lucescu, técnico rumano. Uno de los técnicos más importantes del mundo. Le había dado un infarto. Sí, tuvo un problema cardíaco hace 10 días. Él venía a dirigir hace 8 días la selección de Rumania en un partido contra Eslovenia. Creo que se había quedado por fuera, ¿no? Le dio un patatús cardíaco, se lo llevaron a la clínica, estuvo internado y murió ayer. Es el tercer técnico con más títulos después de Ferguson y de Guardiola. Ferguson con... Leyenda el tipo. Leyenda. Sí. Además, un hombre que hizo innovaciones grandes en el fútbol. Mire, Ferguson tiene 49 títulos, Guardiola 37, Lucescu tenía 35 y Lobanovsky, que es uno de los, digamos, profesores insignes de Jorge Luis Pinto, 30 títulos, Ancelotti 28. Y el otro tema que quiero tocar... para comenzar, aunque ya llevamos 30 minutos, porque vamos a hablar del Tolima también. Pero antes del Tolima, quiero que hablemos de Lucho Díaz. Mire, primero voy a leer algunos correos y usted Me molestan los comentarios de Lucho Díaz. Aquí hay uno interesante que le puede molestar. Dicen... Hizo un mal partido, lo salva el gol. ¿Cómo que si hizo un gol, no hace un mal partido? Bueno, ya vamos a analizar el tema. No, es que me molesta siempre mirando el lado. Que además el lado hay un blandito, correo bien escrito de Alfredo Villadiego Lora. Está bien, pero el lado vacío del vaso. Me molesta eso, me molesta. Hoy, ¿por qué está ganando el Bayern? Porque hizo 2 goles y uno de esos 2 goles lo hizo Lucho Díaz. Pero hoy es miércoles. Entonces, que hizo un mal partido. ¿Cuál mal partido si hizo un gol? Hizo un gol, tranquilo. Mitad de semana. Págale un gol al Real Madrid en el Bernabéu. Como diría Rizaloca, ya está acabando la semana y usted enfurecido de aquí manoteando y levantando el tono. ¿Qué Mire, cosa con nosotros? Pero déjeme leer el correo que es interesante y da debate. Da debate, Steven, da debate. Créame, da debate. Camilo Verbel Márquez, llevo muchos años escuchando El Pulso. Hace 10 me mudé a Puerto Rico a estudiar y mientras hacía la maestría y el doctorado, los escucho sin falta. Soy de Oveja Sucre. Bien por don Camilo Verbel Márquez que estudia. Aunque la educación en Colombia es un desastre. Fútbol del deporte rey. Nos escribe desde Cundinamarca, desde Cota. Tras la derrota del Real Madrid, quedó demostrado que el equipo alemán no necesita jugar como el Barça del 2009, el de Guardiola, para ganar un partido. Pero me pareció que el resultado quedó corto. Elmer Bravo, el mercenario Bravo, que nos escribe también, hacía rato no lo leíamos. Hasta ahorita no me ha molestado ningún correo. A Millonarios debería darle pena. Equipo pecueco, una vergüenza continental. Esas expresiones tan horribles. Bueno, Carlos Humberto Solís Parra. Amigos, contento por el gol de Luis Díaz, pero un poco preocupado porque hizo un partido bastante regular. Tal vez sea exceso de partidos o la doble marca que tenía por su punta. Pero déjeme, Steven, yo leo el correo de don Alfredo Villadiego Lora, porque está muy bien escrito y vale la pena darle unos segundos. La manera como la prensa comenta los partidos de alto nivel rara vez es unánime, y el encuentro de ayer en el Bernabéu, donde el Bayern ganó 2-1 al Madrid, es un ejemplo perfecto de esta diversidad interpretativa. Mientras unos analistas se centran en el resultado colectivo y el impacto de las acciones decisivas, otros privilegian el análisis del rendimiento individual. Esta diferencia de enfoque quedó evidente con el futbolista colombiano Luis Díaz, autor del primer gol. Por un lado, los comentaristas de Caracol, Diego Rueda y César Augusto Londoño, calificaron su actuación de discreta.
evaluando posiblemente su participación constante, su precisión en el pase o su influencia durante largos tramos del partido, donde el balón no circuló en su sector. Para ellos, el gol no había sido suficiente para maquillar un rendimiento general que consideraron por debajo del rendimiento habitual. Pero hace una reseña de otros medios en Colombia que lo exaltaron de manera contundente y de los medios alemanes. Por ejemplo, Bild lo describió como un torbellino por la banda izquierda. Sport Bild le dedicó su portada con el ingenioso titular: Buenos días, Bayern conquista el Bernabéu. En esto, Steven, yo sé que el asunto no es fácil. Yo, por ejemplo, califiqué la actuación de Díaz de discreta en el partido, pero determinante en el juego, porque fue determinante. Si no hubiera hecho un gol, yo no digo que el gol lo salva. Yo no digo que el gol lo salva. Si no hubiera hecho el gol Luis Díaz, lo hubiera calificado con 5 puntos. Como hizo el gol, le pongo 7.5 de calificación. ¿Usted con cuánto lo calificó y qué piensa del buen correo de don Alfredo Villadiego Con 8 Lora? lo califico, pero 7.5 no me parece malo. No estamos lejos, Lo ¿no? que me molesta es un poco la manera, es que no nos sirve nada. No, Porque, pero... A ver, venga, le digo porque, pero somos comentaristas, déjeme lo expreso, César, y ya usted Pero a mí me dice dice si que me sí o sirve sí. todo y ahora me está diciendo que no me sirve nada. No, estoy diciendo que a la gente en general, al Entonces, ¿qué público, y me hacemos? meto ahí si quiere. Pero no nos sirve nada, porque es que, a ver, Luis Díaz, cuando estaba en el Liverpool, jugaba a veces tremendos partidos y no hacía goles. Entonces decíamos, no, pero Lucho no hace goles. Sí, no, se saca 2, 3, 4 y hace maravillas, pero ¿y los goles? Acá en el Bayern ha sido determinante porque se ha convertido en goleador, tanto que le está disputando entre goles y asistencias a Vinicius hoy un lugar entre los mejores de Europa, ¿cierto? Les están haciendo el comparativo estadístico. Pero cuando hace goles, entonces, ¿pero por qué no participaste en el juego? No sé qué. Pues porque en el primer tiempo, por ese costado, no, el Bayern no desarrolló mucho, que digamos, de ataque. Nada. Bueno. Estamos de acuerdo, nada. Todo Nada. el ataque fue por la derecha con Olís. Sin embargo, cuando Díaz tuvo que intervenir, intervino. Le voy a dar unos datos que, ¿sabe? A usted le gusta la data, a mí me gusta la data. Y La data lo es socializamos importantísima. con el contexto. Bueno, el tipo tuvo 4 remates en total. La expectativa de gol que generó fue de 0.65 y tuvo toques en el área rival 7. Olise, que tuvo un gran partido, ¿cierto? ¿Cuántos de los 7 fueron correctos? Pero ya le doy el dato. Pero Olise, por ejemplo, que tuvo un gran partido, dicen todos, tuvo 9. O sea que la diferencia no es tanta. Pases completados en ataque, 32 acertados de 38, 84% de eficacia. Pases claves dentro del área, 2. Centros intentados, 3. Regates intentados, 6. Y completados, 76%. Tuvo 9 duelos ofensivos, duelos ganados, 5. Ganó más de la mitad. Faltas recibidas cerca al área, 3. Y carreras progresivas, 8. Recuperaciones, 5. Presiones realizadas, 18. Y efectivas, 7. A mí el partido de Lucho no me parece tan malo, Bueno, a ver. como dicen. Y además, si le sumamos el gol, me parece que fue un partido correcto, bueno. Es más, no voy a decir muy bueno el partido de Lucho yo no Díaz. creo que haya sido muy bueno. Muy bueno. Fue porque el determinante. Bayern está ganando Pero por no un fue gol muy bueno. y él hizo uno de esos Muy bueno, dos goles. muy bueno el de Olise, muy bueno el de Kane, muy bueno el de Nabri. Siempre buscamos pero mire, la Steven, vainita pero y la déjeme, vainita y ya la usted se vainita, despachó con su análisis, la déjeme cosita, expresar la el mío. cosita. Déjeme socializar el contexto para utilizar sus palabras. Por favor. Socializar el contexto. En el primer tiempo, sí, Lucho pudo haber hecho 7 de 7 pases buenos, pero fueron atrás o a 1 metro. Nunca encaró en el primer tiempo. Yo acepto. Hizo un primer tiempo prudente, conservador, porque no necesitaba arriesgar. Cuando el jugador encara y trata de buscar el mano a mano sobre el rival, arriesga. Y más a un Real Madrid que a Lucho lo doblaron, pero a Olís no lo doblaron. Carreras sufrió todo el partido con el francés por la banda izquierda, la banda derecha del jugador del Bayern. En el segundo tiempo, ya cuando hace el gol, que fue definitivo, el gol de Lucho cambia la historia del partido y es fundamental, por eso digo que fue determinante y le subo de su calificación sin el gol 2,5 puntos. En el segundo tiempo ya arriesgó en el encare, pero perdió. Cuando pasó a Arnold, que lo marcó bien, cuando lo pasó,
resolvió mal. Metía la pelota, se quedaba en un contrario. Intentaba el pase, lo entregaba mal. Por eso digo que el partido de Lucho no fue tan importante, no fue tan bueno en el trámite del partido, en la socialización del contexto, como dice Steven, pero con el gol fue absolutamente determinante. Simplemente eso. Hay otros partidos donde Lucho pasa, genera oportunidades de gol y hace cosas que ayer contra el Madrid no hizo. Mire, tengo datos destacados de Lucho ayer. Porque, bueno, estos datos sí son muy contundentes. Número 1, jugador con más regates exitosos del Bayern en todo el partido. ¿Quién? Luis Díaz. ¿Cuántos? Bueno, sí, pero se los acabo de ¿Pero dar. cuántos Se los acabo de regates dar. exitosos? Sí, señor. Tuvo 2 en el segundo tiempo. Número 1. ¿Cuántos? ¿Más que Olís? Bueno, entonces, No. ven, yo te traigo datos, tú no me traes datos, tráeme datos. No, César te Augusto. doy datos. Tráeme Es que datos. ayer los di en la transmisión. Top 2 en duelos defensivos. El primero ahí sí fue Olise. Top 3 en presión alta. No, en duelos defensivos. Top Como quien 3 dice en que Olise presión marcó alta. más que Díaz. Y aparte autor de uno de los dos Pues, goles. ¿de dónde está sacando los datos, Steven? Todos los Cambia de datos data son porque te está verificados. engañando. Todos los datos son verificados. Yo no vengo aquí a hablarle ¿Cuál cosas es tu que yo me invento. plataforma? ¿Otra vez SofaScore? No. Tengo muchas plataformas. Yo también tengo muchas plataformas y en todas coincide y no coincides con sus datos. Pero, Lamento bueno. decirle. A ver, ¿cuántos regates tiene usted? No, espera que no he podido abrir la plataforma bueno, muy mía. bien, porque es que yo le traigo datos. Vamos a hacer la pausa y comparamos datos, ¿le parece? Me parece Aunque perfecto. usted cree que a la gente le interesan tantos datos. Más bien hablemos de la percepción que la suya es buena y la mía también, así no coincida. No, porque usted dice que el partido fue discreto. Discreto. Usted utilizó Con la ese pelota, término discreto. y no me gusta el término. Discreto. Bueno, puede que no le guste a usted, pero es la opinión que yo tengo. Ahora, fue determinante por el gol. Pero el partido de Díaz, para mí, no es bueno. No es bueno. Bueno. Y le pongo 7-5. Y usted le pone 8. Mire que no hay mucha diferencia. Oiga. Pausa y ya seguimos, ¿le parece? Bueno, sí, señor. Porque es que aquí cobran bien. En fútbol, digamos, en estrategia... El partido es parejo. Yo no creo que haya sido tan parejo. Yo creo que el Bayern tuvo un mejor partido. No, el partido es parejo. Pero lo equilibró el Real Madrid a punta de, primero, la garra que tiene ese equipo. Y segundo, la individualidad. Porque es que Mbappé sí merecía un gol ayer. O sea, lo buscó todo el tiempo. Y Vinicius también, aunque es muy cansón. Ave María, No, eso pero se es tira y un se tira y se jugador, tira. un jugador Es muy cansón importante. Vinicius. Pero mire, como a usted le gustan los datos como a mí, déjeme darle los datos del partido. Me están juzgando aquí, me dicen que yo por qué no doy la data. No, es que la vez pasada le di la data a la fuente de la data al señor Londoño y me la menospreció. Dijo, eso es que, son mentiras. es que la data no es palabra de Entonces Dios. no le vuelvo a decir. No le vuelvo a decir al señor Londoño de dónde saco los datos. La data son apuestas, son indicadores que ayudan a determinar cómo fue el trámite y la socialización del contexto, como dice don Steven Arce. Pero mire la data del partido de ayer. En el primer tiempo. Verso es la socialización. Eso es lo que usted está diciendo. Pero mucho verso. Ya se lo he repetido 4 veces a ver si en el contexto de la socialización lo comprende. Ya estoy tirando Mire, mucha en el primer tiempo, 3 oportunidades del Bayern, 3 del Real Madrid. Segundo tiempo, 5 del Madrid, 5 del Bayern. En la data, escuche esto, que es lo más alto que yo he oído últimamente en un partido de Champions. El XG, que es la expectativa de gol. Bayern Múnich, 2.99. Real Alta. Madrid, 1.98. Altísimas las dos. El SGOT, que es la calidad de los remates. Bayern Múnich, 2.43. Real Madrid, 2.05. Muy parejos en data. Muy parejos en data, un poquito más el Bayern Múnich. Ajá. En posesión de pelota, que no dice nada. No. 52% Bayern, un poquitico más. Y este es el dato que más me impresionó. 20 remates del Bayern, 20 remates del Real Madrid. Eso demuestra la cantidad de intenciones que tuvieron de llegar a portería contraria. Y creo que al final 8 remates a puerta más del Madrid que del Bayern. Sí, uno más. Sí. Remates a puerta. 8 del Bayern, 9 del Madrid. Pases en el último tercio. Bayern, que ese es un dato bien importante, último tercio, que es donde la pelota recibe marca del adversario. Porque es que los pasecitos en defensa, de arquero al central, del central al lateral, sin presión, pues eso cuenta, pero no sirve para De nada. acuerdo. Del Bayern Múnich, 160, 83% de precisión, que es altísima. Y el Real Madrid, 80 pases, 75% de precisión, que es muy alta. Gran partido y notable, espectacular. Fue un espectáculo. Yo no creo que vaya a cambiar mucho el partido en Alemania. ¿Usted cree ¿sabe? que se quedó corto? Porque, por ejemplo, Luis Díaz y otro jugador, Kimmich,
dijeron, hombre, hubiéramos hecho otro golcito, pero no se les olvida que Neuer fue la figura. La gran figura sacando pero 5 pelotas sacó de unas gol. bravas y se comieron, sacó dos muy bravas. Pero los alemanes también se comieron unos Se goles comieron, pero en total fueron 8 oportunidades de un lado claras y 8 del otro. Ahora, el 2-1 tiene esto abierto. Sí, total. Abierto. Ahora, el Madrid puede hacer cualquier cosa seguro. en Múnich. Ahora, si es por fútbol, yo creo que pasaría a Bayern. Pero el Real Madrid tiene otras cosas. Ayer me criticaban porque yo decía en la polémica que el Real Madrid es un buen equipo. Claro que es un buen equipo. El hecho que vaya segundo, pero Steven, colectivamente no es un equipo que tú digas, pero cómo te juega. no es el Arsenal. Pero mira el cómo equipo colectivamente construye. que mejor juega en el mundo hoy es el Arsenal. Mira, el Madrid, mire que pierde, mira, usted el le da Madrid, palo todos los días. El Madrid futbolísticamente, ¿cierto? Es un equipo un poco predecible porque es un equipo muy zonal, es un equipo muy de posición y no, los jugadores no en interpretan Europa todos el son fútbol. zonales hoy en día. No, pero el Bayern es un equipo pero es zonal impresionante. también. Lo que pasa es que es los multizona, jugadores- porque la rotación es mucho por mayor eso, que la la del Real rotación Madrid. la dinámica de ese equipo es impresionante, igual Pero, que el Steven, Arsenal, se lo tengo que acotar. Pero hay una cosa, la intensidad, 90 minutos atacando de los dos, de parte y parte, eso no se ve sino Pero en... vi un poquito ya como temeroso al Bayern en los últimos 10 minutos. O sea, ya estaba como con Yo el creo agua que al estaba cuello. un poquito cansado. Por Sí, eso puede los ser, cambios. sí, puede Ahora, ser. el Madrid tiene una ventaja con Arbeloa. Ahora, Arbeloa no puede salir en un partido de estos tan bravos, César, con Bellingham en el banco y con dos pelados. No, pero es que Bellingham apenas está volviendo. No, pero esos pelados te corren. Es que el mérito de este Real Madrid es que puede aguantar la intensidad de un equipo trabajado y hecho desde hace rato, como el Bayern O Múnich. sea, ¿a vos te parece que la decisión de poner a Pitarch por encima de Bellingham fue una buena decisión? Sí. Pero Pues fue fue horrible mala el porque partido de perdieron. Pitarch. Pero Pitarch viene jugando bien. No fue tan horrible. Fue Pitarch malo, te corre, fue malo. te marca, te encima, te trata de molestar al rival para que no llegue. Pero bueno, lo veremos en la vuelta. Makelele. Don Steven, no, muy bien, 18 añitos y Makelele, titular del Madrid, perdóneme. No, pero ayer hizo Además, un mal el mérito partido. es que el Madrid tiene jugadores jóvenes, todos son menores de 27 años, menos Rüdiger, que tiene 33, y eso hace que el equipo corra y se entregue de una manera decidida en la cancha. Bueno, Tolima, creo que la sacó barata, Steven. Sí, no. Creo que la sacó barata. No, pero venga. Sí, no. Tolima, el primer tiempo yo estaba sorprendido de ver a Universitario llegarle y 3 generar oportunidades clarísimas. claras. Pero el segundo tiempo el Tolima Sí, es muy sí, bueno. sí, El el segundo tiempo tiempo- del Tolima fue respondón, creció Tatay, Guzmán se hace un señor partido de fútbol, ya no volvió a sufrir Tampoco tanto. señor partido sí, de fútbol. muy bueno lo de Guzmán. Muy bueno. Es el eh. partido con más tasa de recuperación de Guzmán del año, Sí, el pero de ayer. pues los mejores fueron Gran Arrieta y partido, Angulo. Gran ayer. partido. Pero bueno, Arrieta sí, no, Guzmán jugó bien, pero un señor Arrieta, partido... mire, Arrieta Si hubiera tuvo... hecho un señor partido, gana el Tolima. Oiga, Arrieta tuvo 4 centros correctos en el segundo tiempo. Es un muy buen dato. Pero a mí me gustó la reacción del Tolima. Sí. El Tolima empezó a manejar el balón como lo conocemos. El Sí, primer tiempo sí, el Universitario Lo sí superó Universitario. estuvo muy cerca de No, y abrir en el marcador. segundo tiempo saca de figura al arquero Vargas. Qué buen arquero. Y hay una tajada. Sí, Vargas, bravo. ese Aquí una tajada, creo que fue el cabezazo de Sandoval, me pareció. No recuerdo el jugador, pero hay una tajada abajo de Vargas que puede ser la tajada del año para él. Para él, una tajada espectacular. Al palo derecho. Al palo izquierdo. Palo izquierdo. Ok. Pero es una tajada de un arquero, de una reacción y de una categoría. Porque el arquero... Chino jugó un buen partido. Parra no me gustó tanto. Sí, no, Parra no estuvo bien. Y Tatay tuvo un buen segundo Pero tiempo. destaquemos el segundo tiempo del Tolima y la, Sí, y la sí, actuación del Tolima. Bueno, hoy Junior contra Palmeiras. Ay, César. Está Junior. brava. Cristian Barrios por lesión muscular no está. John Navia por decisión técnica no está. Y Luis Fernando Muriel va a tener su primer partido de Libertadores. Ojalá Muriel entienda que está en deuda. Mucha. Y que un señor de 40 años le quitó el puesto. Que ese señor es muy buen jugador, lo vengo diciendo, es excelente, pero tiene 40, tú tienes 34, venías de Estados Unidos, venías con ritmo, ¿no? Sí. Y eso no se ha demostrado. Si hasta hoy. le pido que socialice el contexto, teniendo como rival al Palmeiras, ¿qué piensa? Que sacará Que es Junior muy el favorito resultado. Palmeiras. Palmeiras es el Muy súper favorito. Y sobre todo, no porque se llame Junior, ¿no? Sino por el momento futbolístico de Junior, que no es el mejor.
Pero mire, por ejemplo, La Guaira de Venezuela. Ayer le empató al Fluminense de local 0-0. No pudo Fluminense con La Guaira de Venezuela. Independiente Rivadavia le ganó apenas 1-0 a Bolívar en Argentina. No pudo con Cerro no sé qué. No, pero espere, vamos con la Copa... No, pero de los equipos que te sorprende que no hayan sacado resultados, de esos grandes, Barraca Central. Vasco da Gama no pudo con Barraca Central 0-0. Sí, Barcelona perdió con Cruzeiro 1-0. La Católica perdió con Boca 1-2. Already cayó 1-0 con Liga de Quito. Pero y a mí me dijo algo... Copa Suramericana, sí. Esto en Copa Libertadores. Miren, Copa Suramericana, el de Barracas contra Vasco. Sí, no. Barracas de Argentina. 0-0. Bueno, Independiente cayó 1-3 ante Racing. Boston River, que va a ser el próximo rival de Millonarios, cayó 0-1 con Sao Paulo. Le costó a Sao Paulo. Sí. Y Alianza Atlético del Perú empató 1-1 con Pero ayer Tigre me de decía Argentina. algo una persona, y tiene razón. Los brasileños siempre comienzan así, ¿no? Ellos siempre comienzan como dando pasto. Comienzan suavecito. Comienzan chupando rueda. Sí. Termina siendo papita para el loro. En todo caso, no la tiene fácil Junior. Ojalá en el estadio de Cartagena, en el Jaime Morón, el equipo logre dividendo importante. Hay que poner a Canchimbo, ¿no? Anda bien Canchimbo. Anda bien. Uf. Y hay un problema ya con el tema de las acreditaciones. Hay un lío tremendo que ojalá se solucione. Y por los lados de Independiente Medellín ante Estudiantes de La Plata, en Copa Libertadores, vuelve Fidriu Iseski. Esa sí es la mejor noticia. Importante, pero no está Didier. No está Didier, pero Didier viene siendo suplente del Medellín. Pero es un jugador importante. Pero viene siendo suplente, no está jugando de titular. Didier bajó. Sí. Bajó de lo que era el Junior a lo que es Didier en el Medellín. Se extrañan los dos. Sí. Mire, la formación del Junior sería con Silveira, Suárez, Jonier Guerrero, Peña, Monzón, Celis, Rivas, Ríos, Chará, Paiva y Luis Fernando Muriel. Y la del Medellín, Ichazo, que no podrá estar en el próximo partido de Liga, Chaverra, Ortiz, Londoño Palacios y Fabra, Loboa, Serna, Baldomero Montaño y Fidri Sueski. Y mire esta noticia. La información la dio Gabriele Gravina, el expresidente de la Federación de Italia. El fútbol italiano pierde 730 millones al año. Es colero en regates, colero en presión y sobre todo ha desaprovechado el talento nacional, opacado por la gran cantidad de extranjeros, con solo 2 canteras que no figuran entre las mejores 50 canteras del mundo. Y Luciano Spalletti, el técnico de Juventus, ha propuesto que en la Serie A obligatoriamente se alinee un jugador sub-19, lo que Colombia ya hizo en 1999 años, sí. Y le duró 5 o 6 años y funcionó. Pero ¿sabe que es una medida que vale la pena considerar? Pues sí. Esa propuesta de Spalletti es bien interesante y eso potencia el fútbol joven de un país. Se nos acabó el tiempo, don Steven. Vamos a seguir socializando el contexto. Terminado el pulso. Nos vemos mañana. Chao. Gracias. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.